Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él». Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la liturgia de la palabra nos invita a reflexionar en esa actitud de los niños. Podríamos pensar y preguntarnos qué tipo de actitud. Y pensar que un niño es confiado. Pensemos cuando estábamos nosotros pequeños que seguro en algún momento sentíamos miedo porque aparece un perro o algo que nos causaba un poco de miedo. No pensábamos dos veces en ir a buscar a nuestra mamá o a nuestro papá porque sabíamos que con ellos estábamos seguros. Por otro lado, el niño, aparte de confiado, es espontáneo. No tiene ningún temor de decir las cosas sin filtro. Seguro tendremos sobrinos o hijos en la casa o el hijo de la vecina que cuando estamos reunidos dice alguna cosa que la mamá dice: «No diga eso». Pero resulta que el niño pues lo dice con toda la espontaneidad. ¿Y por qué el Señor hace esa comparación? Que así tenemos que ser nosotros para recibir el reino de los cielos. No es que vamos a pensar que el Señor nos está pidiendo ser infantiloides o ser inmaduros, no es en ese sentido, sino en el sentido más puro de la palabra, en el sentido en que los corazones estén limpios para que puedan recibir el mensaje del Señor. Y esa pureza de corazón solo se la podemos pedir al Señor porque Él nos la puede conceder, siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte, que busquemos esa intimidad con el Señor, que busquemos abrirnos para que su gracia penetre toda nuestra vida, porque sin Él nada podemos hacer. Si nosotros somos como niños, viviremos la infancia espiritual de la cual nos habla Santa Teresa de Lisieux, o Santa Teresita del Niño Jesús, que se sentía y se sabía niña delante de Dios. ¿Y en qué sentido? En que dependía totalmente de Él, en que no podía hacer nada sin su ayuda, en que sabía que necesitaba siempre de la gracia para poder alcanzar esas metas que ella se proponía, vencerse en el egoísmo, vencer de repente aquello que no quería hacer, o aquel episodio en el que estaba en la capilla y ella le fastidiaba el ruido que hacía una hermana que se sentaba detrás de ella, algo tenía en la nariz o algo que le fastidiaba, entonces ella decía que eso le impedía la oración, entonces ella tenía algo contra la hermana, entonces cuando escuchaba el ruido de la hermana se volteaba a ver si ella se daba cuenta de que estaba haciendo el ruido y que según ella estaba perturbando el momento de oración. Pero el Señor le hizo ver a ella que tenía que amar a esa hermana como era y que no podía cambiarla. Otro episodio que nos narra ella en Historia de un alma es aquella hermana que como que no se le llevaba muy bien y ella sentía algo en contra de ella. Sin embargo, el Señor le muestra que tiene que amarla también, porque la otra como que a veces le trataba mal y ella siempre le sonreía, siempre le hablaba y eso hizo que la otra hermana pues entrara en razón y se diera cuenta y se preguntara por qué Teresita siempre la trataba bien. Y eso nos puede pasar a nosotros de igual manera, tratar a alguien bien, aunque nos cueste, para que de esta manera el Señor penetre el corazón de ese hermano, que previamente lo ha penetrado el de nosotros, para poder ser instrumentos de Dios y que el otro hermano también se encuentre con el Señor. Por eso es importante que nosotros busquemos cada día de Dios, en nuestra oración personal, porque no basta con que se participe en la misa dominical cada 8 días, sino que haya algo más, que la misa se prolongue en la cotidianidad de nuestra vida. Es verdad que cuando se escucha la misa por este canal, pues no es lo mismo que estar presente. Sin embargo, el Señor nos habla con su palabra, el Señor nos exhorta, el Señor nos anima y sobre todo que quiere que nos acerquemos a Él, quiere que nuestros corazones sean sencillos, que sean humildes, porque esa es una de las virtudes necesarias y urgentes que el Señor nos invita a cultivar partiendo de esta figura y de la imagen de los niños. El humilde se reconoce siempre necesitado de Dios. El humilde busca la ayuda de Dios. El humilde habla cuando tiene dificultades para solucionarlas. El humilde sabe que no tiene el conocimiento total de las cosas, que necesita siempre aprender más. El humilde sabe que siempre está en camino. El humilde sabe
que necesita de la ayuda de la Virgen, de la ayuda de su santo de devoción y de la ayuda de los amigos. Porque en este camino de la fe, urgente y necesario es tener amigos. Porque quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, nos dice el libro del Eclesiástico. Qué bonito es contar con un amigo con quien podamos nosotros desahogarnos. Con ese amigo que nos da la mano, que nos sostiene o que nos escucha simplemente. Y allí se manifiesta la presencia del Señor que nos anima, nos consuela para que podamos caminar hacia la única patria definitiva que es el cielo, al cual estamos llamados cada uno de nosotros desde el bautismo. No solamente es que el que está llamado a la santidad es el sacerdote y la religiosa, sino todos los fieles bautizados. Y seguro que todos los que están escuchando esta misa son bautizados, con lo cual estamos llamados a la santidad, al apostolado y a anunciarlo con nuestra propia vida, con una sonrisa, anunciarlo con una buena palabra, con un mensaje por WhatsApp, que toda nuestra vida hable de Dios. Y para ello pidamos la gracia de vivir en presencia de Dios durante toda nuestra jornada, desde que nos levantamos, ofreciendo al Señor nuestras obras, yendo al trabajo, preparando la arepa para el niño del colegio o lo que preparen de desayuno en otras partes del mundo, desde allí, en el trabajo, haciéndolo con perfección humana, ofreciéndolo a Dios, y así toda la jornada impregnada de la presencia de Dios, y que al final de la jornada podamos decir que hemos sido siervos inútiles porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pidamos a la Santísima Virgen María que interceda por cada uno de nosotros para que anhelemos ardientemente la santidad de vida y que solamente todo lo que podamos hacer en este mundo sea un medio para llegar a la presencia del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.